La casa estaba en silencio, pero no era el tipo de silencio que trae paz. Era un silencio pesado, cargado de tristeza, resentimiento y desilusión. Clara se encontraba sentada en el sofá, con su hija pequeña, Lucía, profundamente dormida en su regazo. A pesar de la calma aparente, su mente era un torbellino. Esa tarde, su esposo, Alejandro, había anunciado su partida. Sin más explicaciones, sin discusiones previas, simplemente había decidido que ya no podía continuar. Necesito empezar de nuevo, fueron sus palabras mientras colocaba algunas camisas y un par de pantalones en una maleta desgastada. No hubo lágrimas en sus ojos, ni rastro de culpa. Solo una decisión firme que rompió el mundo de Clara en 1000 pedazos. Clara no sabía qué era más doloroso, la frialdad con la que Alejandro había dicho esas palabras o el hecho de que, al marcharse, había dejado atrás no solo a ella, sino también a Lucía, de apenas 5 años. Durante los años que estuvieron juntos, Clara había dejado de lado su carrera para apoyar los sueños de Alejandro. Había confiado en que, como equipo, podían construir una vida estable para su hija. Pero ahora, se encontraba sola, con una cuenta bancaria vacía y una casa cuya hipoteca estaba a punto de vencer. Esa noche, mientras contemplaba a Lucía dormida, Clara dejó escapar unas lágrimas silenciosas. No solo lloraba por la traición de Alejandro, sino también por el miedo al futuro. ¿Cómo podría enfrentarse a este nuevo mundo sola? ¿Cómo le explicaría a Lucía que su padre no volvería? A la mañana siguiente, Clara despertó con los ojos hinchados, pero con una determinación naciente. Sabía que no podía permitirse caer en la desesperación. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante por el bien de su hija. El primer paso era buscar trabajo. Aunque había pasado años fuera del mercado laboral, Clara confiaba en que su experiencia previa como diseñadora gráfica podía abrirle alguna puerta. El día transcurrió entre llamadas, correos electrónicos y búsquedas en portales de empleo. Sin embargo, las respuestas eran desalentadoras. Muchas empresas buscaban perfiles más jóvenes o con experiencia reciente. A pesar de ello, Clara no se dio por vencida. Envió su currículum a cada oferta que encontró y, al final del día, se prometió que seguiría buscando al día siguiente. Mientras tanto, Lucía comenzó a notar la ausencia de su padre. Cada noche preguntaba, ¿cuándo va a volver papá? Y cada noche, Clara se esforzaba por responder con palabras que no rompieran el corazón de su hija. Papá está lejos por ahora, pero nosotras vamos a estar bien juntas, le decía, mientras la abrazaba con fuerza. Una tarde, al revisar el correo, Clara encontró una carta que cambiaría el rumbo de su vida. Era una notificación del banco: si no pagaba las cuotas atrasadas de la hipoteca en los próximos 2 meses, perderían la casa. El pánico la invadió, pero no permitió que la paralizara. Sabía que debía actuar rápido. En los días siguientes, Clara comenzó a vender todo lo que no era esencial: ropa, muebles y electrodomésticos. Incluso se deshizo de algunos recuerdos de su matrimonio, como el anillo de compromiso que Alejandro le había dado. Cada venta representaba un pequeño alivio financiero, pero también una forma de liberarse de un pasado que ya no existía. Fue durante una de estas ventas que conoció a Sofía, una vecina que, al enterarse de su situación, le ofreció ayuda. Sofía era propietaria de un pequeño negocio de impresiones y necesitaba a alguien que diseñara folletos y material promocional. Aunque el pago no era mucho, Clara aceptó el trabajo con gratitud. Era el primer paso hacia la independencia que tanto necesitaba. Las semanas siguientes estuvieron llenas de desafíos. Clara trabajaba largas horas desde casa, mientras cuidaba de Lucía. A menudo, se sentía agotada, pero cada vez que miraba a su hija, encontraba la fuerza para seguir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a vislumbrar una pequeña luz al final del túnel. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas estaban empezando a mejorar, una llamada inesperada de Alejandro volvió a poner su mundo de cabeza. Había vuelto a la ciudad y quería hablar con ella. Aunque su tono era amable, Clara no podía evitar sentir desconfianza. ¿Por qué regresaba ahora, después de haberlas dejado sin nada? Cuando Clara recibió la llamada de Alejandro, su primer instinto fue colgar. Durante meses, había luchado por mantenerse a flote sin su apoyo, reconstruyendo su vida mientras él permanecía ausente. Sin embargo, una parte de ella sentía curiosidad, y tal vez un poco de necesidad, por entender por qué había decidido regresar. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó con frialdad. Clara, solo quiero hablar.
Por favor, dame una oportunidad para explicarme, respondió él, con un tono que buscaba ser conciliador. Después de una pausa prolongada, Clara accedió, no lo hacía por él, sino por ella misma. Quería respuestas, y quizás, cerrar un capítulo que aún la mantenía despierta por las noches. La reunión fue en un café del centro. Clara llegó con una mezcla de nervios y rabia contenida. Alejandro ya estaba allí, con una apariencia diferente, más delgado, con ojeras marcadas y una expresión de incomodidad. Cuando Clara se sentó frente a él, no perdió tiempo en rodeos. «¿Qué quieres, Alejandro?», repitió, esta vez con firmeza. Él suspiró y miró hacia abajo antes de responder. «Sé que no hay excusa para lo que hice. Me fui porque sentí que nuestra vida se había convertido en una rutina que no podía soportar. Pero ahora entiendo que mi decisión fue egoísta y cobarde. Me arrepiento de cómo las dejé, especialmente a Lucía». Clara escuchó en silencio, pero sus palabras no la conmovieron. Había pasado demasiado tiempo sintiendo el peso de su abandono para aceptar sus disculpas tan fácilmente. «¿Y qué esperas de mí ahora?», preguntó, cruzando los brazos. «Quiero arreglar las cosas. Quiero ser parte de la vida de Lucía. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, pero quiero intentarlo». Clara tomó un sorbo de su café, intentando mantener la compostura. Sabía que, como madre, no podía negarle a Lucía la posibilidad de tener una relación con su padre, pero también sabía que no sería algo fácil de manejar. «Si realmente quieres estar en la vida de Lucía, tendrás que ganártelo. No voy a permitir que entres y salgas de su vida cuando te parezca conveniente. Ella merece estabilidad, algo que tú no le diste cuando más lo necesitaba». Alejandro asintió, aceptando las condiciones de Clara. Sin embargo, ella no podía evitar preguntarse si realmente estaba comprometido o si esto era solo una fase de arrepentimiento pasajera. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a visitar a Lucía bajo la supervisión de Clara. Al principio, la niña estaba confundida. Durante meses, había aprendido a vivir sin él, y ahora, de repente, su padre estaba de vuelta, tratando de recuperar su lugar en su vida. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a aceptar su presencia, aunque con cierta cautela. Mientras tanto, Clara continuaba trabajando duro para estabilizar su situación financiera. Con los ingresos del negocio de Sofía y algunos clientes adicionales que había conseguido, logró reunir suficiente dinero para evitar que el banco embargara la casa. Este logro la llenó de orgullo, pero también le recordó que su vida era completamente diferente ahora. No necesitaba a Alejandro para salir adelante. Un día, mientras Alejandro jugaba con Lucía en el jardín, Clara lo observó desde la ventana. Aunque todavía sentía ira por su abandono, no podía negar que había cambiado. Ahora parecía más atento, más dispuesto a asumir sus responsabilidades como padre. Esa noche, Alejandro pidió hablar con ella a solas. «Clara, sé que estoy pidiendo mucho, pero espero que algún día puedas perdonarme. No espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero demostrarte que he cambiado». Clara lo miró fijamente antes de responder. «Alejandro, no se trata solo de mí. Se trata de Lucía. Si realmente quieres enmendar lo que hiciste, tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras. Y quiero dejar algo claro, no volveremos a ser una familia como antes. Mi prioridad ahora es mi hija y asegurarme de que tenga una vida feliz y estable». Las palabras de Clara fueron un recordatorio para Alejandro de cuánto había perdido y de cuánto tendría que trabajar para recuperar, al menos parcialmente, la confianza de su hija. En las semanas siguientes, Alejandro continuó visitando regularmente a Lucía. Poco a poco, comenzaron a formar un vínculo, aunque Clara siempre estaba presente para asegurarse de que no hubiera promesas vacías ni desilusiones. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estabilizarse, Alejandro cometió un error que volvió a poner en peligro todo el progreso que había logrado. Un sábado por la tarde, Alejandro llegó a la casa de Clara para pasar tiempo con Lucía, como lo hacía desde hacía algunas semanas. Lucía, emocionada, había estado hablando de su padre toda la mañana, planeando juegos y preguntando qué harían juntos. Sin embargo, cuando dieron las 5 de la tarde y Alejandro no llegó, la emoción de la niña se transformó en confusión. «Mamá, ¿papá ya no viene?», preguntó Lucía con una voz suave, mientras jugaba con un muñeco en la sala. Clara, quien había pasado las últimas horas mirando el reloj, intentó calmarla. «Tal vez se retrasó, cariño. Pero, mientras tanto, ¿por qué no jugamos tú y yo?».
Lucía asintió, pero su rostro reflejaba decepción. Clara, aunque acostumbrada a manejar los altibajos emocionales de la situación, no pudo evitar sentirse furiosa. Había advertido a Alejandro que su compromiso debía ser serio, especialmente con una niña tan pequeña, y ahora él parecía estar volviendo a los viejos patrones. Al día siguiente, Alejandro apareció en la puerta de la casa con una expresión de arrepentimiento. Clara, quien lo esperaba en la entrada con los brazos cruzados, no lo dejó pasar de inmediato. ¿Sabes cuánto tiempo te esperó Lucía ayer?, dijo con voz fría. Le prometiste que vendrías, y no apareciste. Esto es exactamente lo que quería evitar. Alejandro bajó la cabeza y suspiró. Lo siento, Clara. Se me complicaron las cosas en el trabajo. No fue mi intención hacerle daño. Clara lo miró fijamente, evaluando sus palabras. No es cuestión de intenciones, Alejandro. Es cuestión de acciones. Si quieres ser parte de su vida, no puedes fallarle. ¿Sabes lo difícil que fue consolarla anoche? Me prometiste que habías cambiado, pero esto demuestra lo contrario. Alejandro asintió, avergonzado. Tienes razón. No puedo fallar de nuevo. Haré lo que sea necesario para reparar esto. Clara no estaba segura de si podía creerle, pero decidió darle una última oportunidad, aunque esta vez estableció límites más estrictos. Alejandro debía comprometerse a seguir un horario fijo y, si fallaba otra vez, perdería el acceso a las visitas. Aunque le dolía tener que ser tan firme, sabía que su prioridad era proteger a Lucía. Esa semana, Alejandro se esforzó por enmendar su error. Llegó temprano a cada visita, trajo pequeños regalos para Lucía y se dedicó completamente a recuperar su confianza. Clara, aunque cautelosa, notó el esfuerzo, pero aún no estaba lista para bajar la guardia. En paralelo, Clara comenzó a recibir más encargos de diseño gráfico, lo que le permitió estabilizar aún más su situación financiera. A medida que su negocio crecía, también crecía su confianza en sí misma. Por primera vez en meses, sintió que estaba construyendo un futuro sólido para ella y para su hija, independientemente de la presencia de Alejandro. Un día, mientras trabajaba en su oficina en casa, recibió un correo de una empresa importante que buscaba diseñadores para un proyecto a largo plazo. La oferta era exactamente lo que necesitaba para dar un salto en su carrera. Sin embargo, aceptar significaría dedicar más horas al trabajo y, posiblemente, depender de Alejandro para que pasara más tiempo con Lucía. La decisión no era fácil. Aunque Alejandro había mostrado avances, Clara no podía ignorar su historial de irresponsabilidad. Esa noche, decidió hablar con él sobre la posibilidad de compartir más responsabilidades. Alejandro, estoy considerando aceptar un proyecto importante, pero necesitaré que seas más constante con Lucía. No solo en las visitas, sino también en el día a día. ¿Estarías dispuesto a asumir un papel más activo? Alejandro, sorprendido por la propuesta, asintió sin dudar. Por supuesto. Quiero demostrarte que puedo ser un buen padre. Si esto significa estar más presente para Lucía, estoy dispuesto a hacerlo. Aunque sus palabras sonaban sinceras, Clara sabía que el tiempo sería el único juez de su compromiso. Decidió aceptar el proyecto, confiando en que su elección le daría más independencia y, al mismo tiempo, pondría a prueba la verdadera capacidad de Alejandro para ser un padre responsable. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo para Clara, pero también un periodo de ajustes para la dinámica familiar. Alejandro comenzó a recoger a Lucía de la escuela y a pasar más tiempo con ella, lo que inicialmente llenó a Clara de alivio. Sin embargo, no todo salió como esperaba. Un día, cuando Clara llegó temprano a casa después de una reunión, encontró a Lucía jugando sola en el jardín. Al preguntarle dónde estaba su padre, la niña respondió con naturalidad. Se fue a hacer unas llamadas. Dijo que volvía pronto. Clara, furiosa, esperó en la sala hasta que Alejandro regresó. Cuando lo confrontó, su explicación fue que una emergencia en el trabajo había requerido su atención inmediata. Pero para Clara, esa excusa ya no era suficiente. Alejandro, si no puedes priorizar a Lucía, entonces no puedo confiar en ti. No puedes dejarla sola, ni siquiera por un momento. Esto no se trata de ti, se trata de ella. Las palabras de Clara dejaron a Alejandro sin respuesta. En ese momento, comprendió que recuperar su lugar como padre no sería tan fácil como pensaba. Para Clara, en cambio, fue una confirmación de que aún debía mantener los límites claros, por el bienestar de su hija.
Después del incidente en el jardín, Clara decidió limitar las responsabilidades de Alejandro con respecto a Lucía. Aunque le dolía ver cómo su hija se ilusionaba con cada visita de su padre, no podía permitir que las fallas de Alejandro afectaran la estabilidad emocional de la niña. La confianza rota era difícil de reparar, y Clara no estaba dispuesta a arriesgarse nuevamente. Esa noche, mientras Lucía dormía, Clara se sentó con Alejandro en la sala para dejar las cosas claras. Alejandro, no puedo seguir confiando plenamente en que harás lo correcto por Lucía. Esto no significa que no puedas verla, pero nuestras condiciones deben cambiar. Sus visitas serán supervisadas y no podrás asumir más responsabilidades hasta que demuestres que puedes manejarlo. Alejandro, visiblemente frustrado, trató de defenderse. Clara, estoy tratando de hacerlo bien. Cometí un error, lo sé, pero no quiero que esto me aleje de mi hija. Clara lo miró fijamente, con una mezcla de firmeza y compasión. No quiero alejarte de Lucía, pero tampoco puedo seguir poniendo en riesgo su bienestar. Si realmente quieres ser parte de su vida, tendrás que demostrarlo, no solo con palabras, sino con acciones constantes. Alejandro asintió, aunque Clara podía ver la tensión en su rostro. Sin embargo, no le importaba si él estaba molesto, su prioridad era proteger a su hija. Mientras tanto, Clara continuaba creciendo profesionalmente. El proyecto que había aceptado resultó ser un éxito, lo que le permitió no solo estabilizar su situación financiera, sino también comenzar a ahorrar para el futuro de Lucía. Cada logro que alcanzaba era una prueba de su capacidad para superar los desafíos que Alejandro había dejado tras su partida. Sin embargo, Lucía comenzó a notar la distancia entre sus padres. Una noche, mientras Clara la ayudaba a prepararse para dormir, la niña hizo una pregunta que partió el corazón de su madre. «Mamá, ¿por qué papá no vive con nosotras? ¿No nos quiere?» Clara se detuvo por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas. «Lucía, papá te quiere mucho, pero a veces los adultos toman decisiones que son complicadas de entender. Lo importante es que tú siempre serás amada, por él y por mí». Aunque su respuesta pareció calmar a Lucía, Clara sabía que las preguntas de su hija solo aumentarían con el tiempo. No podía evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto al permitir que Alejandro siguiera en sus vidas, aunque fuera de manera limitada. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a mostrar más compromiso. Llegaba puntualmente a cada visita, traía juegos para compartir con Lucía e incluso ayudaba con tareas escolares. Clara notó el esfuerzo, pero se mantenía cautelosa. Sabía que el verdadero cambio no se medía en semanas, sino en consistencia a largo plazo. Un día, durante una visita, Alejandro trajo consigo una noticia inesperada. «Clara, he estado buscando trabajo en la ciudad para estar más cerca de Lucía. Encontré una oportunidad interesante y creo que podría ser el comienzo de algo mejor para mí y para nuestra relación como padres». Clara lo miró con sorpresa. Durante meses, había asumido que Alejandro seguía viendo su relación con Lucía como algo secundario en su vida. Esta nueva actitud parecía genuina, pero aún tenía dudas. «Eso es un paso importante, Alejandro. Pero recuerda que esto no es solo por Lucía. Si realmente quieres formar parte de su vida, tienes que demostrar que estás dispuesto a ser constante». Alejandro asintió, con una determinación que Clara no había visto antes. Aunque seguía siendo cautelosa, no podía evitar sentir una pequeña chispa de esperanza de que, quizás, Alejandro finalmente estaba tomando en serio su papel como padre. El cambio de actitud de Alejandro también tuvo un impacto positivo en Lucía. La niña comenzó a mostrar más entusiasmo durante las visitas, hablando constantemente sobre las actividades que hacía con su padre. Para Clara, ver la sonrisa de su hija era lo más importante, incluso si aún tenía reservas sobre Alejandro. Sin embargo, mientras Clara trataba de encontrar un equilibrio entre su rol de madre y su carrera en crecimiento, recibió una noticia que complicaría aún más la situación. Un abogado la contactó en nombre de Alejandro, solicitando formalmente un acuerdo de custodia compartida. Cuando Clara leyó el documento, su corazón se aceleró. Aunque Alejandro había mejorado, todavía no confiaba completamente en su capacidad para cuidar a Lucía de manera consistente. Aceptar un acuerdo así significaba ceder una parte del control que había trabajado tanto por mantener. Esa noche, mientras revisaba el documento, Clara supo que estaba frente a una decisión crucial. Debía aceptar la propuesta de Alejandro y confiar en que continuaría cambiando, o luchar para mantener el control total sobre la vida de Lucía.
Sabía que cualquiera de las opciones tendría un impacto profundo en su hija y en su relación con Alejandro. Clara pasó días reflexionando sobre la solicitud de Alejandro. Por un lado, sabía que Lucía merecía una relación más cercana con su padre. Había visto cómo la niña brillaba de alegría cada vez que Alejandro la visitaba. Pero, por otro lado, la experiencia le había enseñado a no confiar ciegamente en él. La idea de compartir la custodia llenaba a Clara de incertidumbre. Decidió buscar consejo legal antes de tomar una decisión. Habló con una abogada especializada en derecho de familia, quien revisó el documento y la ayudó a entender sus opciones. Clara, tienes razones válidas para dudar. Si decides aceptar, asegúrate de que el acuerdo incluya términos específicos que garanticen la estabilidad de Lucía. Por ejemplo, puedes exigir un periodo de prueba para ver si Alejandro cumple con sus responsabilidades. Clara asintió, agradecida por la claridad que le ofrecía la abogada. Esa misma tarde, llamó a Alejandro para reunirse y discutir el tema en persona. Alejandro llegó al café donde habían quedado, visiblemente ansioso. Gracias por venir, Clara. Sé que esto es mucho para ti, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedo cumplir con mi papel como padre, dijo Alejandro, mirándola con seriedad. Clara tomó un sorbo de su café antes de responder. Alejandro, quiero que entiendas que esta decisión no es solo sobre ti o sobre mí. Es sobre Lucía. Ella necesita estabilidad, y hasta ahora, yo he sido quien ha cargado con esa responsabilidad. Si realmente quieres compartir la custodia, tendrás que ganarte mi confianza. Alejandro asintió, aceptando sus términos. Dime qué necesitas de mí, Clara. Estoy listo para comprometerme. Clara le explicó la propuesta que había discutido con la abogada, un periodo de prueba de 6 meses durante el cual Alejandro tendría más tiempo con Lucía bajo supervisión. Si cumplía con todas sus responsabilidades de manera consistente, entonces considerarían un acuerdo de custodia compartida. Alejandro aceptó sin objeciones, agradecido por la oportunidad. En las semanas que siguieron, Alejandro comenzó a cumplir con su nuevo rol. Recogía a Lucía de la escuela, la llevaba a sus actividades extracurriculares y pasaba tiempo de calidad con ella. Incluso organizó una pequeña fiesta de cumpleaños para Lucía en su apartamento, invitando a algunos amigos de la niña y asegurándose de que todo fuera perfecto. Clara observaba estos cambios con una mezcla de alivio y escepticismo. Aunque Alejandro parecía estar comprometido, no podía ignorar el historial de promesas incumplidas. Mientras tanto, Clara continuaba trabajando en su carrera, equilibrando su creciente carga laboral con su vida familiar. Aunque se sentía más segura económicamente, a veces la presión de mantener todo bajo control era abrumadora. En esos momentos, pensaba en lo lejos que había llegado desde el día en que Alejandro se fue. Había aprendido a ser fuerte por su hija y por ella misma. Un día, mientras recogía a Lucía de casa de Alejandro, la niña corrió hacia ella con una sonrisa radiante. Mamá, papá y yo hicimos un dibujo juntas. Es un castillo, y tú también estás en él. Eres la reina. Clara sonrió, pero las palabras de su hija le dejaron una sensación agridulce. Aunque estaba feliz de que Lucía tuviera una relación más cercana con su padre, no podía evitar preguntarse si algún día podría dejar de lado completamente las heridas del pasado. A medida que avanzaba el periodo de prueba, Clara comenzó a notar un patrón. Aunque Alejandro estaba cumpliendo con sus responsabilidades, también empezaba a mostrar señales de agotamiento. Algunas veces llegaba tarde a recoger a Lucía, y en otras ocasiones, parecía distraído durante las visitas. Clara decidió confrontarlo para asegurarse de que estaba preparado para mantener este nivel de compromiso a largo plazo. Alejandro, he visto que estás haciendo un esfuerzo, pero también noto que te cuesta mantener el ritmo. Si no puedes manejarlo, prefiero que seas honesto ahora antes de que esto afecte a Lucía. Alejandro suspiró, reconociendo la verdad en sus palabras. Es cierto que ha sido difícil, Clara. Pero eso no significa que voy a rendirme. Solo necesito ajustar algunas cosas en mi vida para equilibrarlo todo. Clara apreció su sinceridad, pero aún tenía dudas. Sabía que el tiempo sería el único juez verdadero de su compromiso. Finalmente, al concluir los 6 meses de prueba, Clara y Alejandro se reunieron para evaluar el progreso. Clara, aunque aún reservada, decidió dar un paso hacia adelante. Alejandro, he visto que te has esforzado mucho por cumplir con tus responsabilidades. Por eso, estoy dispuesta a avanzar con el acuerdo de custodia compartida. Pero quiero que sepas que estaré observando.
Si en algún momento siento que Lucía no está segura o feliz, no dudaré en revertir esta decisión. Alejandro, emocionado, agradeció a Clara por darle esta oportunidad. Prometo no decepcionarlas, Clara. Haré todo lo posible para que Lucía tenga la vida que merece. Aunque Clara aún tenía reservas, sintió que había hecho lo correcto al darle a Alejandro una segunda oportunidad. Sabía que el camino aún sería complicado, pero también sabía que había hecho todo lo posible para proteger a su hija y darle la mejor vida posible. Sin embargo, un nuevo desafío inesperado estaba a punto de poner a prueba esta frágil tregua y la confianza que Clara había comenzado a reconstruir. El acuerdo de custodia compartida marcó un nuevo capítulo en la vida de Clara, Alejandro y Lucía. Aunque la relación entre los adultos seguía siendo tensa y distante, ambos se esforzaban por cumplir con lo acordado por el bien de su hija. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, parecía haber encontrado un equilibrio entre su trabajo y sus responsabilidades como padre. Clara, aunque aún cautelosa, comenzó a apreciar los momentos en los que podía concentrarse en su carrera mientras Lucía estaba con su padre. Sin embargo, la estabilidad se tambaleó una tarde cuando Clara recibió una llamada inesperada del colegio de Lucía. Señora Clara, necesitamos hablar con usted y con el señor Alejandro, dijo la directora con un tono preocupado. Parece que Lucía ha estado teniendo problemas en clase. Ha estado distraída y algo retraída últimamente. Clara sintió un nudo en el estómago. Lucía siempre había sido una niña alegre y participativa. La idea de que algo estuviera afectándola profundamente le rompía el corazón. Llamó a Alejandro de inmediato para informarle sobre la reunión en el colegio. ¿Crees que algo está pasando con ella?, preguntó Alejandro, con genuina preocupación. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo, respondió Clara, tratando de mantener la calma. Al día siguiente, ambos se reunieron con la directora. Durante la conversación, la directora explicó que los problemas de Lucía parecían estar relacionados con la dinámica entre sus padres. Lucía nos contó que está confundida. Dice que, aunque está feliz de pasar tiempo con su papá, no entiende por qué ustedes no están juntos como antes. Esto podría estar afectando su concentración y su comportamiento en clase. Clara y Alejandro intercambiaron miradas, sintiendo el peso de la situación. Clara fue la primera en hablar. Haremos todo lo posible para apoyarla. Queremos que sepa que, aunque las cosas hayan cambiado, siempre estaremos ahí para ella. La directora sugirió que Lucía hablara con un terapeuta infantil para ayudarla a procesar sus emociones. Ambos padres estuvieron de acuerdo, conscientes de que necesitaban todas las herramientas posibles para ayudar a su hija. En las semanas que siguieron, Lucía comenzó a asistir a sesiones de terapia. Durante ese tiempo, Clara y Alejandro trabajaron juntos para presentarse como un frente unido frente a su hija. Se esforzaron por comunicarle que, aunque ya no fueran una pareja, seguían siendo un equipo en lo que respectaba a ella. Un día, después de una sesión de terapia, Lucía hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. ¿Por qué no pueden ser amigos, como otros papás? Clara se quedó sin palabras, pero Alejandro tomó la iniciativa. Lucía, a veces los adultos toman caminos diferentes, pero eso no significa que no podamos llevarnos bien. Estamos aprendiendo a ser mejores para ti. Aunque la respuesta parecía haber tranquilizado a Lucía, Clara sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Las sesiones de terapia comenzaron a dar frutos, y Lucía recuperó parte de su alegría. Sin embargo, la experiencia fue un recordatorio para Clara de lo frágil que era la estabilidad que habían construido. Mientras tanto, en medio de todo esto, Clara enfrentó un nuevo desafío profesional. Había recibido una oferta para trabajar en una empresa más grande, lo que representaba una oportunidad de crecimiento significativo, pero también requeriría mudarse a otra ciudad. La idea de dejar atrás la casa que había trabajado tanto por mantener y trasladar a Lucía a un nuevo entorno era abrumadora. Clara decidió hablar con Alejandro antes de tomar una decisión. He recibido una oferta de trabajo en otra ciudad. Es una gran oportunidad para mí, pero sé que complicaría nuestra dinámica de custodia. No quiero tomar esta decisión sin hablar contigo primero. Alejandro, aunque sorprendido, escuchó con atención. Clara, entiendo que esta es una gran oportunidad para ti, pero también significa que estaría lejos de Lucía. ¿Has pensado en cómo podríamos manejar esto? Clara asintió. Podríamos organizar visitas regulares y mantenernos en contacto constante. Quiero lo mejor para Lucía, pero también tengo que pensar en su futuro y en el mío.
La conversación fue larga y complicada, pero finalmente llegaron a un acuerdo. Clara aceptaría el trabajo, pero se aseguraría de que Alejandro tuviera tiempo suficiente con Lucía, incluso si eso significaba viajar con frecuencia para facilitar las visitas. La mudanza fue un proceso emocionalmente agotador, pero Clara estaba decidida a aprovechar esta oportunidad. Mientras empacaba la casa, sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Había trabajado duro para construir una vida estable para ella y Lucía, y ahora estaban listas para un nuevo comienzo. El día que se despidieron de Alejandro, Lucía lo abrazó con fuerza. «Te voy a extrañar, papá», dijo con lágrimas en los ojos. Alejandro la sostuvo, prometiéndole que haría todo lo posible por visitarla pronto. «Siempre estaré aquí para ti, Lucía. No importa dónde estemos». Clara observó la escena con el corazón apretado. Aunque sabía que la distancia sería difícil, también confiaba en que habían construido una base lo suficientemente fuerte para superar este nuevo desafío. Mientras el coche se alejaba de la ciudad, Clara miró a Lucía por el espejo retrovisor y sonrió. «Estamos comenzando algo nuevo, cariño. Va a ser diferente, pero estaremos juntas. Y eso es lo más importante». Aunque el futuro era incierto, Clara sabía que había hecho lo mejor por su hija y por ella misma. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaban avanzando hacia un lugar de esperanza y posibilidades. La nueva ciudad trajo consigo una mezcla de emociones para Clara y Lucía. Mientras Clara se adaptaba a las exigencias de su nuevo trabajo, Lucía comenzaba en una escuela nueva, con compañeros desconocidos y una rutina completamente diferente. Las primeras semanas fueron desafiantes, especialmente para Lucía, quien extrañaba a su padre y a los amigos que había dejado atrás. «Mamá, ¿crees que papá podrá venir pronto?», preguntó Lucía una noche mientras hacía su tarea. Clara dejó el informe que estaba revisando y se sentó a su lado. «Claro que sí, cariño. Papá está planeando visitarte en cuanto pueda. Mientras tanto, podemos llamarlo todas las noches para que hablen, ¿te parece?». Lucía sintió, aunque su expresión reflejaba la tristeza que aún llevaba consigo. Clara, sintiéndose culpable por haber tomado una decisión que afectaba tanto a su hija, se prometió que haría todo lo posible por facilitar la relación entre Lucía y Alejandro. Por su parte, Alejandro hizo un esfuerzo genuino por mantener el contacto constante con Lucía. Llamaba casi todas las noches, preguntándole sobre su día, sus nuevos amigos y las cosas que estaba aprendiendo en la escuela. Aunque la distancia era difícil, Alejandro comenzó a demostrar un compromiso que Clara no había visto antes. Sin embargo, las complicaciones no tardaron en surgir. A medida que Clara se involucraba más en su nuevo trabajo, sus horarios se volvían cada vez más demandantes. Las reuniones extendidas y los plazos ajustados a menudo significaban que no podía pasar tanto tiempo con Lucía como le gustaría. Aunque Lucía estaba rodeada de amor y apoyo, Clara notaba que la niña estaba más callada y menos entusiasta. Un día, mientras Clara recogía a Lucía de la escuela, la maestra pidió hablar con ella. «Señora Clara, noté que Lucía ha estado un poco retraída últimamente. Es una niña muy inteligente, pero parece que algo la está afectando. ¿Ha mencionado algo en casa?». Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que la mudanza y la distancia con Alejandro estaban pesando sobre Lucía, pero escuchar esto de la maestra la hizo darse cuenta de que necesitaba hacer ajustes. Esa noche, Clara se sentó con Lucía y le habló con sinceridad. «Cariño, sé que las cosas han cambiado mucho en los últimos meses. Quiero que sepas que si hay algo que te preocupa o te pone triste, siempre puedes hablar conmigo». Lucía miró a su madre con lágrimas en los ojos. «Extraño a papá, mamá. Me gusta la nueva escuela, pero quiero verlo más seguido». Clara la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras. Esa noche, llamó a Alejandro y le planteó la situación. «Alejandro, creo que Lucía necesita verte más. Tal vez podamos organizar algo más regular para que puedas venir o para que ella viaje contigo durante las vacaciones». Alejandro estuvo de acuerdo y juntos comenzaron a planear una visita. Semanas después, Alejandro llegó a la ciudad para pasar un fin de semana completo con Lucía. La niña, emocionada, lo recibió con un abrazo tan fuerte que Alejandro tuvo que contener las lágrimas. Durante esos días, Alejandro llevó a Lucía a explorar la ciudad, visitaron un museo y pasaron horas jugando en un parque. Clara observó desde la distancia, permitiéndoles tener su tiempo juntos, pero también sintiendo una mezcla de alivio y tristeza.
Aunque estaba feliz de que Lucía tuviera momentos especiales con su padre, no podía evitar preguntarse si estaba haciendo lo suficiente para llenar los vacíos que sentía su hija. La visita de Alejandro marcó una diferencia notable en Lucía. Después del fin de semana, la niña volvió a la escuela con más energía y entusiasmo. Clara, viendo el impacto positivo que la presencia de Alejandro tenía en su hija, decidió priorizar aún más las visitas regulares entre ambos. Con el tiempo, Clara y Alejandro lograron establecer un equilibrio. Aunque seguían viviendo en ciudades diferentes, trabajaron juntos para asegurarse de que Lucía se sintiera amada y apoyada. Las vacaciones escolares se convirtieron en momentos de reencuentro y las videollamadas se volvieron una rutina diaria. Mientras tanto, Clara continuaba avanzando en su carrera. Aunque el trabajo era exigente, había aprendido a gestionar mejor su tiempo para estar más presente para Lucía. También comenzó a construir una red de apoyo en la nueva ciudad, incluyendo a otros padres en la escuela de Lucía, quienes se convirtieron en amigos cercanos. Un día, mientras Clara y Lucía estaban sentadas en el sofá viendo una película, la niña se acurrucó junto a su madre y le dijo algo que la conmovió profundamente. «Gracias por todo, mamá. Sé que haces muchas cosas para que estemos bien y te quiero mucho». Clara, con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza. «Yo también te quiero mucho, mi amor. Siempre estaremos juntas, pase lo que pase». A medida que avanzaban en esta nueva etapa de sus vidas, Clara se dio cuenta de que, aunque las circunstancias no eran perfectas, habían encontrado una forma de navegar los desafíos con amor y resiliencia. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Clara sabía que juntas podían enfrentar cualquier cosa. Con el paso de los meses, la rutina de Clara y Lucía se volvió más estable. Aunque las visitas de Alejandro seguían siendo intermitentes, cada una de ellas fortalecía el vínculo entre padre e hija. Clara había aceptado que, aunque no podía controlar cada aspecto de la vida de Lucía, estaba haciendo todo lo posible para brindarle una infancia feliz y segura. Sin embargo, la estabilidad se vio interrumpida por un correo electrónico inesperado. Alejandro le escribió para plantear una propuesta que sacudiría la dinámica que habían establecido. «Clara, he estado pensando mucho en Lucía y en lo que es mejor para ella. Creo que sería importante que pase más tiempo conmigo, no solo durante las vacaciones. Me gustaría que consideraras permitir que viva conmigo durante algunos meses del año. Esto podría ayudarnos a tener una relación más equilibrada como padres y permitirle a Lucía disfrutar de tiempo con ambos». Clara leyó el mensaje varias veces, tratando de procesar lo que Alejandro estaba sugiriendo. La idea de separarse de Lucía, aunque fuera temporalmente, la llenaba de ansiedad. Había construido su vida alrededor de ser la principal cuidadora de su hija y no podía imaginar estar lejos de ella durante tanto tiempo. Esa noche, Clara llamó a Alejandro para discutir la propuesta. «Alejandro, entiendo que quieras pasar más tiempo con Lucía. Pero no estoy segura de que sea lo mejor para ella. Ya ha pasado por muchos cambios este año, y otra transición podría ser demasiado». Alejandro suspiró al otro lado de la línea. «Clara, no quiero complicar las cosas. Pero también quiero ser un padre más presente. Sé que no siempre lo he hecho bien, pero creo que puedo ofrecerle un entorno estable y amoroso. Solo quiero que lo consideres». Clara no respondió de inmediato. Sabía que Alejandro tenía buenas intenciones, pero también sentía que su propuesta era un recordatorio de todo lo que habían perdido como pareja y como familia. En los días siguientes, Clara habló con la terapeuta de Lucía para buscar orientación. La terapeuta sugirió que involucraran a Lucía en la decisión de una manera adecuada para su edad. «Es importante que Lucía sienta que su voz cuenta. Esto no significa que deba tomar la decisión final, pero permitirle expresar sus sentimientos puede ayudarla a sentirse más segura y apoyada». Clara y Alejandro se reunieron con Lucía una tarde, explicándole la propuesta de manera sencilla. «Cariño, papá y yo hemos estado hablando sobre la posibilidad de que pases más tiempo con él. Queremos saber cómo te sientes al respecto», dijo Clara con una sonrisa tranquilizadora. Lucía miró a ambos con una mezcla de emoción y preocupación. «¿Eso significa que no te voy a ver, mamá?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Clara la abrazó de inmediato. «No, mi amor. Siempre estaremos en contacto. Si decides pasar más tiempo con papá, hablaremos todos los días, y yo estaré ahí para visitarte tanto como pueda». Lucía sintió lentamente, aunque la idea de separarse de su madre parecía difícil para ella.
Finalmente, después de muchas conversaciones y reflexiones, Clara aceptó permitir que Lucía pasara un trimestre escolar con Alejandro. Aunque la decisión fue difícil, Clara sabía que esto podría fortalecer la relación entre padre e hija, algo que Lucía necesitaba. Cuando llegó el día de la partida, Clara se esforzó por mantener la compostura mientras ayudaba a Lucía a empacar. En el aeropuerto, se despidieron con un largo abrazo. «Te voy a extrañar mucho, mamá», dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. «Y yo a ti, cariño. Pero recuerda que siempre estaremos conectadas, no importa dónde estemos». Clara regresó a casa esa noche sintiendo un vacío que no había experimentado antes. Sin embargo, también sabía que este era un paso necesario para el crecimiento de Lucía y para equilibrar su relación con Alejandro. Durante las semanas que siguieron, Clara y Lucía mantuvieron su conexión a través de videollamadas diarias. Lucía le contaba sobre las actividades que hacía con su padre, las nuevas amistades que estaba haciendo y cómo se sentía en su nuevo entorno. Aunque Clara extrañaba profundamente a su hija, se sentía orgullosa de verla adaptarse y florecer. Mientras tanto, Alejandro demostró estar a la altura de sus responsabilidades. Organizaba rutinas para Lucía, se aseguraba de que cumpliera con sus tareas escolares y le dedicaba tiempo de calidad. Por primera vez, Clara sintió que Alejandro estaba cumpliendo con el papel que siempre había deseado para él. Al final del trimestre, cuando Lucía regresó a casa, Clara la recibió con los brazos abiertos. La niña estaba radiante, feliz de estar nuevamente con su madre, pero también llena de historias sobre su tiempo con su padre. «Fue divertido, mamá. Papá y yo hicimos muchas cosas juntos, pero te extrañé mucho», dijo Lucía mientras desempacaba. Clara, aunque aliviada por tener a su hija de vuelta, sabía que este arreglo era solo el comienzo de una nueva dinámica familiar. Aunque las separaciones seguirían siendo difíciles, se sentía más segura de que juntos, aunque separados, estaban encontrando una forma de criar a Lucía con amor y equilibrio. Después del regreso de Lucía, Clara notó un cambio positivo en su hija. Lucía parecía más segura, más abierta y con un entendimiento más claro de que ambos padres la amaban profundamente, aunque vivieran vidas separadas. Para Clara, esto fue un alivio, pero también una lección. Había temido que la distancia entre ella y su hija dañara su relación, pero en lugar de eso, parecía haber fortalecido a Lucía emocionalmente. Sin embargo, la nueva dinámica no estaba exenta de desafíos. A medida que se acercaba el final del año escolar, Alejandro propuso que Lucía pasara el verano completo con él. Clara, aunque reticente, decidió considerar la idea. «Clara, creo que este verano sería una gran oportunidad para que Lucía y yo pasemos más tiempo juntos. Podríamos hacer un viaje, explorar lugares nuevos y crear recuerdos que durarán toda la vida», dijo Alejandro durante una llamada. Clara reflexionó sobre la propuesta. Sabía que Alejandro estaba haciendo un esfuerzo genuino por ser un buen padre, pero la idea de estar separada de Lucía durante tanto tiempo aún le resultaba difícil. «Está bien, Alejandro. Pero quiero que quede claro que hablaremos con Lucía todos los días. Y necesito que me envíes actualizaciones regularmente». «No puedo desconectarme de ella completamente», respondió Clara con firmeza. Alejandro estuvo de acuerdo, prometiendo mantener a Clara informada en todo momento. Con esto, comenzaron a planificar el verano de Lucía, asegurándose de que cada detalle estuviera organizado para que se sintiera cómoda y feliz. Cuando llegó el día de la partida, Clara ayudó a Lucía a empacar, asegurándose de incluir algunos de sus objetos favoritos para que se sintiera como en casa mientras estuviera con su padre. «Te voy a extrañar mucho, mamá», dijo Lucía mientras se abrazaban en la puerta. «Y yo a ti, cariño. Pero quiero que te diviertas mucho y que me cuentes todo cuando hablemos, ¿de acuerdo?», respondió Clara con una sonrisa. Durante las primeras semanas del verano, Clara y Lucía mantuvieron contacto constante. Alejandro cumplió su promesa, enviando fotos y mensajes sobre las actividades que estaban haciendo juntos, una visita a la playa, un paseo en bicicleta, incluso una pequeña excursión a un parque nacional cercano. Clara, aunque aún sentía el vacío en casa, se sentía más tranquila sabiendo que Lucía estaba disfrutando. Sin embargo, en la tercera semana, Clara notó un cambio en las llamadas de Lucía. La niña parecía más callada y menos entusiasta. Cuando le preguntó si todo estaba bien, Lucía respondió de manera evasiva. «Todo está bien, mamá. Solo estoy un poco cansada», dijo, pero su tono no convenció a Clara. Preocupada, Clara decidió llamar a Alejandro para hablar sobre la situación. «Alejandro,
he notado que Lucía parece un poco apagada últimamente. ¿Ha pasado algo?, preguntó con cautela. Alejandro, aunque inicialmente sorprendido, admitió que las cosas no habían salido como esperaba. Hemos tenido algunos días complicados, Clara. He estado ocupado con el trabajo, y creo que eso ha afectado un poco a Lucía. Estoy tratando de manejarlo, pero tal vez subestimé lo difícil que sería equilibrar todo. Las palabras de Alejandro confirmaron los temores de Clara. Aunque apreciaba sus esfuerzos, sabía que la situación no era sostenible para Lucía. Alejandro, entiendo que quieras pasar tiempo con ella, pero si no puedes dedicarle toda tu atención, tal vez deberíamos reconsiderar este plan. Lo más importante es que Lucía se sienta segura y feliz, dijo Clara con firmeza. Alejandro, aunque a regañadientes, estuvo de acuerdo. Decidieron que Lucía regresaría con Clara antes de lo planeado, asegurándose de que la transición fuera lo más tranquila posible. Cuando Lucía llegó a casa, Clara la recibió con un abrazo cálido y reconfortante. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó mientras la ayudaba a desempacar. Fue divertido al principio, mamá, pero después empecé a extrañarte mucho. Me alegra estar de vuelta, respondió Lucía con una sonrisa. Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque quería que Lucía tuviera una relación cercana con su padre, también sabía que era su principal fuente de estabilidad emocional. Después de ese verano, Clara y Alejandro decidieron replantear sus acuerdos. Aunque las visitas de Lucía con su padre continuarían, ambos acordaron que sería mejor mantenerlas más cortas y frecuentes en lugar de largas ausencias. Este nuevo enfoque parecía funcionar mejor para todos, especialmente para Lucía. Mientras Clara reflexionaba sobre todo lo que habían pasado, se dio cuenta de cuánto había crecido como madre y como persona. Había aprendido a manejar las dificultades con fuerza y gracia, siempre poniendo las necesidades de su hija en primer lugar. Aunque aún había desafíos por delante, Clara sabía que juntas, ella y Lucía podrían enfrentar cualquier cosa. El nuevo acuerdo entre Clara y Alejandro marcó un periodo de mayor equilibrio para todos. Lucía comenzó a sentirse más cómoda con la idea de pasar tiempo con su padre sin tener que enfrentarse a largas ausencias de su madre. Clara, por su parte, encontró en este esquema una oportunidad para mantenerse enfocada en su carrera mientras aseguraba la estabilidad emocional de su hija. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, surgieron nuevas dinámicas que pondrían a prueba la relación entre Clara y Alejandro. Un día, Alejandro le mencionó algo que dejó a Clara reflexionando profundamente. He estado saliendo con alguien, dijo Alejandro durante una de sus conversaciones sobre Lucía. No había querido decírtelo antes porque no estaba seguro de hacia dónde iba la relación, pero creo que es hora de que Lucía lo sepa. Clara sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Aunque hacía años que su relación con Alejandro había terminado, la idea de que otra persona pudiera formar parte de la vida de Lucía le resultaba difícil de aceptar. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado?, preguntó Clara, tratando de mantener un tono neutral. Lucía ha pasado por muchos cambios. No quiero que esto la confunda. Alejandro asintió con comprensión. Lo sé, Clara. Por eso quiero que lo manejemos con cuidado. No estoy planeando introducirla de inmediato, pero quiero que sepas que estoy considerando cómo hacerlo de la mejor manera posible. Clara apreció la honestidad de Alejandro, pero no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la situación, se dio cuenta de que, al igual que ella había construido una nueva vida para ambas, Alejandro también tenía derecho a avanzar. Sin embargo, su prioridad seguía siendo proteger a Lucía. Unas semanas después, Alejandro le informó que había comenzado a presentarle su pareja, Andrea, a Lucía en pequeños encuentros. Clara notó que Lucía parecía aceptar la situación con naturalidad, pero decidió abordar el tema directamente con su hija para asegurarse de que se sintiera cómoda. Cariño, papá me dijo que conociste a Andrea. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó una tarde mientras jugaban en casa. Lucía levantó la mirada de sus juguetes y respondió con una sonrisa. Andrea es amable, mamá. Me contó que le gustan los animales y que tiene un perro. Me cae bien. Clara sintió alivio al escuchar la respuesta de Lucía, pero también supo que este era un momento clave para reforzar su relación con su hija. Le aseguró que siempre estaría allí para escucharla y apoyarla, sin importar las circunstancias. Con el tiempo, la relación de Alejandro con Andrea se volvió más seria,
lo que llevó a nuevas conversaciones sobre cómo integrar esta dinámica en la vida de Lucía. Aunque Clara todavía tenía reservas, decidió enfocarse en mantener una comunicación abierta y respetuosa con Alejandro, recordándose que lo más importante era el bienestar de su hija. Mientras tanto, Clara continuaba avanzando en su carrera y construyendo una red de apoyo en su nueva ciudad. Había formado amistades sólidas con otros padres y compañeros de trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a considerar la posibilidad de abrirse nuevamente al amor. Un día, mientras asistía a un evento de la escuela de Lucía, Clara conoció a Miguel, un profesor de arte que había estado trabajando en el colegio durante algunos años. Miguel era amable, divertido y tenía una conexión natural con los niños. Lucía lo mencionaba con frecuencia como uno de sus profesores favoritos, pero Clara nunca había tenido la oportunidad de hablar con él. Esa tarde, mientras recogía a Lucía, Miguel se acercó para saludarla. «Eres la mamá de Lucía, ¿verdad? Es una niña increíble. Siempre tiene algo interesante que compartir en clase», dijo con una sonrisa. Clara, sorprendida por su calidez, respondió con una sonrisa tímida. «Gracias. Lucía habla mucho de usted en casa. Parece que realmente disfruta sus clases». La conversación fluyó con naturalidad y en los días siguientes, Clara y Miguel comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Aunque al principio se trataba de charlas informales, pronto se dio cuenta de que estaba disfrutando su compañía más de lo que esperaba. Mientras Clara exploraba esta nueva posibilidad, también se enfrentaba a sus propias inseguridades. Después de todo lo que había pasado con Alejandro, le costaba imaginarse en una relación nuevamente. Pero con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que, aunque su vida había cambiado drásticamente, aún había espacio para nuevos comienzos. Lucía, por su parte, parecía feliz de ver a su madre más relajada y sonriente. Un día, mientras Clara preparaba la cena, Lucía se acercó y le dijo algo que la dejó sin palabras. «Mamá, creo que mereces ser feliz, como papá con Andrea. ¿Por qué no te das una oportunidad?» Clara, conmovida por la madurez de su hija, le dio un abrazo. «Gracias, cariño. Prometo que voy a pensar en eso». Con esta nueva etapa por delante, Clara se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, estaba aprendiendo a confiar nuevamente en la vida, en el amor y en su capacidad para superar cualquier desafío. Y aunque no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, estaba segura de que, junto a Lucía, seguiría encontrando fuerza y felicidad en cada paso del camino. Con el tiempo, Clara permitió que su conexión con Miguel se fortaleciera. Sus conversaciones ocasionales en los eventos escolares evolucionaron a intercambios más personales y eventualmente aceptó su invitación para tomar un café. Aunque había algo de nerviosismo en el aire, Clara se sorprendió de lo fácil que era hablar con Miguel. Él tenía una capacidad innata para escuchar sin juzgar, lo que la hacía sentir cómoda al compartir partes de su vida que normalmente prefería guardar para sí misma. «No puedo imaginar lo difícil que debió ser empezar de nuevo con Lucía en una ciudad nueva», dijo Miguel, después de que Clara le contara un poco sobre su historia. «Fue un desafío, pero también fue un aprendizaje. Me di cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba, y que Lucía es mucho más resiliente de lo que jamás hubiera imaginado», respondió Clara, sonriendo. Miguel asintió, admirando su determinación. «Lucía es un reflejo de ti, Clara. Es obvio cuánto la cuidas y cuánto significas para ella». La conversación dejó a Clara reflexionando sobre la posibilidad de abrirse a algo más. Aunque todavía sentía temor de volver a involucrarse emocionalmente, comenzó a darse cuenta de que merecía explorar lo que la vida tenía para ofrecerle. Mientras tanto, Lucía continuaba adaptándose bien a su nueva rutina. Las visitas con Alejandro y Andrea seguían siendo positivas y la niña parecía estar disfrutando de la estabilidad que finalmente había encontrado en su vida. Un día, durante una videollamada con Alejandro, Lucía hizo una observación que dejó a ambos padres reflexionando. «Mamá y papá, me gusta que ya no se peleen. Me hace sentir feliz». Clara y Alejandro intercambiaron una mirada a través de la pantalla, reconociendo cuánto había cambiado su relación. Aunque el camino había estado lleno de conflictos, ambos habían logrado construir una relación más madura y respetuosa, centrada en el bienestar de su hija. Esa noche, Clara habló con Lucía sobre lo que había dicho. «Me alegra mucho que te sientas feliz, cariño. Papá y yo hemos trabajado mucho para asegurarnos de que tú siempre te sientas amada, incluso si las cosas no son como antes». Lucía asintió, abrazándola con fuerza. «Gracias, mamá.
Estoy feliz porque tengo 2 casas, pero siempre te tengo a ti. Mientras tanto, la relación de Clara y Miguel continuó desarrollándose de manera natural. Él entendía que su prioridad siempre sería Lucía, y nunca intentó apresurar las cosas. Esto permitió a Clara sentirse cómoda explorando sus sentimientos, sin la presión de tomar decisiones precipitadas. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, Miguel le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Clara, ¿crees que algún día estarías dispuesta a presentarme a Lucía? Clara se detuvo un momento, considerando la profundidad de la pregunta. Sabía que este era un paso importante, pero también entendía que Miguel había demostrado ser alguien digno de confianza. Sí, Miguel. Pero quiero que sea en el momento adecuado, cuando ambos estemos listos, respondió con sinceridad. Miguel asintió, respetando su decisión. No hay prisa, Clara. Lo que más quiero es que tú y Lucía se sientan cómodas. Con el tiempo, Clara decidió que era el momento adecuado para que Miguel conociera a Lucía. Organizó una pequeña salida al parque, donde ambos podrían conocerse en un ambiente relajado. Lucía, al principio tímida, rápidamente se sintió atraída por la personalidad amable y divertida de Miguel. ¿Sabes dibujar, Miguel?, preguntó Lucía mientras jugaban juntos. No soy tan bueno como tú, pero puedo intentarlo si me enseñas, respondió Miguel, haciendo que Lucía riera. La conexión entre ellos fue inmediata, lo que llenó a Clara de alivio. Aunque sabía que todavía había un largo camino por recorrer, ver a Lucía feliz y cómoda con Miguel fue una señal de que estaba tomando la decisión correcta. A medida que las semanas pasaban, Miguel comenzó a formar parte de la vida de Clara y Lucía de manera más constante. Aunque nunca trató de ocupar el lugar de Alejandro, se convirtió en un apoyo invaluable para ambas. Por su parte, Alejandro también reconoció la presencia de Miguel y, aunque al principio mostró cierta incomodidad, finalmente aceptó que él era una figura positiva en la vida de Lucía. Una noche, mientras Clara observaba a Miguel y Lucía jugando en la sala, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Por primera vez desde que Alejandro se fue, Clara sintió que había encontrado un equilibrio, una nueva normalidad que, aunque diferente, era profundamente satisfactoria. Con el tiempo, la familia extendida que Clara, Lucía, Alejandro y Miguel habían construido demostró que, aunque la vida no siempre sigue el plan que uno imagina, siempre hay espacio para el crecimiento, el amor y los nuevos comienzos. La vida de Clara había alcanzado una estabilidad que años atrás le habría parecido inalcanzable. Su relación con Miguel avanzaba lentamente, pero con paso firme, mientras que la dinámica entre ella, Alejandro y Lucía parecía más fluida y funcional. A pesar de los retos, todos estaban aprendiendo a coexistir en esta nueva realidad, priorizando siempre el bienestar de Lucía. Un día, Clara recibió un correo electrónico que cambiaría el rumbo de su carrera. Una agencia de diseño internacional estaba interesada en contratarla para liderar un equipo creativo en un proyecto global. Era una oportunidad única, pero también traía consigo un dilema: implicaba viajar frecuentemente y estar fuera de casa por periodos prolongados. Clara sabía que aceptar este desafío significaría depender más de Alejandro y Miguel para cuidar de Lucía. Aunque confiaba en ambos, la decisión la llenaba de ansiedad. Esa noche, mientras cenaba con Miguel, decidió compartir sus pensamientos. He recibido una oferta de trabajo que podría ser increíble para mi carrera, pero no sé si sea el momento adecuado. Lucía aún necesita mucha estabilidad, y no quiero que esto la afecte, dijo Clara, jugando con el tenedor en su plato. Miguel la escuchó atentamente antes de responder. Clara, has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Mereces esta oportunidad. Pero entiendo tus preocupaciones. Tal vez deberías hablar con Alejandro y Lucía antes de tomar una decisión. Clara asintió, sabiendo que Miguel tenía razón. Al día siguiente, organizó una reunión con Alejandro para discutir el tema. Alejandro, necesito tu apoyo para algo importante. Me han ofrecido un trabajo que implica viajar con frecuencia, y quiero saber si estarías dispuesto a asumir un papel más activo durante esos periodos. Alejandro, aunque sorprendido, no dudó en responder. Por supuesto, Clara. Siempre estaré aquí para Lucía. Podemos organizar todo para que se sienta segura y cómoda mientras estás fuera. Clara sintió un alivio inmediato al escuchar su respuesta. Sabía que, aunque su relación con Alejandro nunca sería perfecta, había aprendido a confiar en él como padre. La conversación con Lucía fue más delicada. Clara le explicó la situación de manera sencilla,
asegurándose de que la niña entendiera que siempre sería su prioridad. Cariño, este trabajo me llevará a viajar, pero eso no significa que voy a estar lejos de ti por mucho tiempo. Papá y Miguel estarán aquí para cuidarte y hablaremos todos los días, como siempre lo hacemos. Lucía escuchó atentamente antes de responder. Está bien, mamá. Sé que haces todo por nosotras. Solo quiero que me prometas que siempre volverás. Clara la abrazó, sintiendo una mezcla de orgullo y ternura. Siempre volveré, mi amor. Esa es una promesa. Con el apoyo de Miguel, Alejandro y, sobre todo, de Lucía, Clara aceptó el trabajo. Los primeros meses fueron un torbellino de viajes, reuniones y ajustes, pero la red de apoyo que había construido demostró ser sólida. Lucía se adaptó rápidamente a la nueva rutina, disfrutando del tiempo extra con su padre y fortaleciendo su relación con Miguel. Sin embargo, a medida que Clara avanzaba en su carrera, comenzó a reflexionar sobre el equilibrio entre su vida profesional y personal. Aunque estaba logrando sus metas, extrañaba los momentos cotidianos con Lucía, las charlas después de la escuela, las noches de películas y los abrazos antes de dormir. Un día, durante uno de sus viajes, Clara recibió un mensaje de Lucía que la conmovió profundamente. Mamá, estoy muy orgullosa de ti. Sé que trabajas mucho porque nos quieres. Pero te extraño mucho y no puedo esperar a que vuelvas. Ese mensaje llevó a Clara a replantearse sus prioridades. Aunque su trabajo era importante, sabía que no quería perder los momentos irreemplazables con su hija. Decidió hablar con su jefe para renegociar su papel en la empresa, proponiendo trabajar principalmente desde casa y limitar sus viajes a lo estrictamente necesario. Para su sorpresa, la empresa aceptó su propuesta, reconociendo su valor como líder y su necesidad de equilibrar su vida personal. Este cambio permitió a Clara recuperar los momentos especiales con Lucía, sin sacrificar los avances en su carrera. Con el tiempo, Clara logró consolidar una vida en la que todas las piezas encajaban. Su relación con Miguel continuó creciendo, mientras que Alejandro y Andrea seguían siendo una parte importante de la vida de Lucía. Aunque el camino no había sido fácil, Clara se dio cuenta de que cada desafío había fortalecido los lazos que compartía con las personas más importantes de su vida. Una noche, mientras Clara y Lucía miraban las estrellas desde el jardín, la niña le hizo una pregunta inesperada. Mamá, ¿alguna vez pensaste que todo sería así? Clara sonrió, recordando los momentos más difíciles que habían enfrentado juntas. No, cariño. Pero creo que eso es lo especial de la vida. Nunca sabes exactamente cómo va a ser, pero si sigues adelante con amor y esfuerzo, las cosas pueden ser mejores de lo que imaginabas. Lucía la abrazó con fuerza, y en ese momento, Clara supo que, aunque la vida seguiría trayendo retos, juntas podían superar cualquier cosa. El equilibrio que Clara había logrado en su vida parecía casi perfecto. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía sorpresas guardadas. Una mañana, mientras revisaba correos en su oficina, recibió una llamada inesperada de Andrea, la pareja de Alejandro. Clara, siento molestarte, pero creo que deberías saberlo. Alejandro tuvo un accidente de auto esta mañana. Está en el hospital. No es grave, pero pensé que querrías saberlo, dijo Andrea, con la voz temblorosa. El corazón de Clara dio un vuelco. Aunque su relación con Alejandro había cambiado mucho, seguía siendo el padre de Lucía y una figura importante en sus vidas. Inmediatamente organizó sus cosas y fue al hospital. Cuando llegó, encontró a Andrea en la sala de espera. La mujer parecía nerviosa, pero al verla, se relajó un poco. Gracias por venir, Clara. Él está estable, pero los médicos sugirieron que descanse unos días. Lucía aún no sabe nada, dijo Andrea, visiblemente aliviada de tener compañía. Clara asintió, agradecida por la información. Decidió entrar a ver a Alejandro. Al abrir la puerta, lo encontró recostado en la cama, con un brazo enyesado y algunos cortes visibles en el rostro. Alejandro, ¿cómo te sientes?, preguntó Clara, acercándose a él. Él sonrió débilmente. He estado mejor, pero estoy bien. No fue tan grave como pudo haber sido. Clara suspiró, aliviada. Aunque sabía que Alejandro estaba en buenas manos, también sabía que esto afectaría la dinámica familiar, especialmente con Lucía. Esa noche, Clara decidió hablar con Lucía y explicarle lo ocurrido. Cariño, papá tuvo un accidente, pero está bien. Está en el hospital recuperándose, y podremos visitarlo mañana.
Lucía la miró con preocupación. ¿Papá está bien? ¿Va a estar mejor? Clara la abrazó, asegurándole que todo estaría bien. Al día siguiente, llevaron a Lucía al hospital, donde la niña corrió a abrazar a su padre en cuanto lo vio. «Papá. Me asustaste mucho», dijo, con lágrimas en los ojos. «Lo siento, princesa. Prometo cuidarme más». «No quiero preocuparte», respondió Alejandro, acariciando su cabello. La recuperación de Alejandro tomó varias semanas, durante las cuales Clara y Andrea se turnaron para ayudarlo. Esta experiencia, aunque difícil, fortaleció los lazos entre todos. Incluso Miguel se ofreció a ayudar con Lucía cuando Clara estaba ocupada cuidando de Alejandro. «Es increíble cómo todos estamos trabajando juntos por Lucía», le dijo Miguel a Clara una noche. «Ella es una niña afortunada de tener tantas personas que la aman». Clara sonrió, dándose cuenta de que tenía razón. Aunque sus vidas habían tomado caminos inesperados, todos estaban comprometidos con el bienestar de Lucía, y eso era lo más importante. Cuando Alejandro finalmente se recuperó por completo, organizó una pequeña reunión para agradecer a todos por su apoyo. Durante la cena, tomó la palabra. «Quiero agradecerles a todos, especialmente a Clara y Andrea, por estar ahí para mí cuando más lo necesitaba. Esta experiencia me recordó lo afortunado que soy de tener una familia tan unida, aunque no sea una familia tradicional». Todos aplaudieron, y Clara sintió una oleada de gratitud. Aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, habían llegado a un lugar de respeto, colaboración y amor compartido. Esa noche, mientras Clara y Miguel regresaban a casa con Lucía, la niña, medio dormida en el asiento trasero, murmuró algo que hizo que ambos sonrieran. «Mamá, creo que somos una familia genial, ¿verdad?». Clara miró a Miguel y luego a su hija, sintiendo una paz profunda. «Sí, cariño. Somos una familia genial». La vida de Clara había sido una montaña rusa de desafíos, aprendizajes y reconstrucción. Desde el día en que Alejandro cerró la puerta tras de sí, dejando a Clara y a Lucía enfrentarse al mundo solas, hasta ese momento en el que todos, juntos pero diferentes, lograron formar una familia que trascendía las definiciones convencionales. Clara reflexionó sobre cómo cada obstáculo, por doloroso que fuera, había servido para moldearla en una versión más fuerte, resiliente y compasiva de sí misma. Había aprendido que no se trataba de mantener todo bajo control, sino de adaptarse al cambio con amor y valentía. La relación con Alejandro, que una vez estuvo llena de reproches y desconfianza, se había transformado en un respeto mutuo, impulsado por el amor compartido por Lucía. Andrea, quien al principio representaba una amenaza a la estabilidad emocional de la familia, se convirtió en una aliada y una figura cariñosa en la vida de la niña. Miguel, por su parte, llegó en un momento en el que Clara pensaba que ya no había espacio para el amor. Con paciencia y empatía, le enseñó que no solo podía volver a confiar en alguien, sino también disfrutar de una relación que respetara su independencia y su amor por Lucía. Y luego estaba Lucía, el eje de todo. Con su inocencia, madurez inesperada y corazón abierto, había sido el pegamento que unió a todas las piezas de este intrincado rompecabezas. Era su alegría y su fortaleza lo que daba sentido a cada decisión, a cada sacrificio. Clara entendió que la vida nunca sería perfecta, pero eso no la hacía menos hermosa. Las cicatrices que llevaba consigo no eran marcas de debilidad, sino medallas de una lucha constante por construir una vida mejor. Para ella y para su hija. Aprendió que las familias no siempre siguen las reglas tradicionales, pero lo que realmente importa es el amor, la colaboración y el respeto mutuo. Esa noche, mientras veía a Lucía dormir plácidamente en su cama, Clara pensó en lo lejos que habían llegado juntas. Sí, hubo momentos de miedo, momentos de dudas y momentos en los que sintió que no podría seguir adelante. Pero allí estaban, en un lugar de paz, rodeadas de personas que las querían y apoyaban. El futuro seguía siendo un misterio, como siempre lo era, pero Clara ya no le temía. Sabía que, sin importar los giros que tomara la vida, ella y Lucía enfrentarían todo con la misma fuerza que las había llevado hasta allí. Y con esa certeza, Clara apagó la luz y se permitió descansar, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Destellos Cámara de Video. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. Estrella brillante, dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón.
Burbuja de diálogo corazón rojo. Campana activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Cohete estrellas dando vueltas. Muchas gracias y hasta el próximo video. Proyector de películas persona levantando ambas manos en señal de celebración.